Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy vamos a compartir nuestra lectura acostumbrada con este libro titulado Nosotras. Ya en episodios pasados nos habíamos acompañado del libro Nosotros y ahora hoy estamos con la versión de Nosotras. Bienvenidos a disfrutar esta lectura. Este libro escrito por Ana Romero y Valeria Gallo, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2019. Nosotras. Hace mucho tiempo se nos prohibía montones de cosas. Había verbos peligrosos a los que no podíamos asomar la nariz, ni los ojos, tampoco la boca. Las niñas calladitas se ven más bonitas, decían hace muchos años. O no tantos, quizás. A lo mejor los años resultan ser menos que las prohibiciones. Algo tan simple como escribir, por ejemplo, se nos ha prohibido. No podíamos ensartar una palabra con otra para formar frases. Pero las letras no solo se hacen con tinta. Buscamos los mejores escondites para ocultar las palabras y que solo se hicieran visibles a quienes supieran mirar. Estudiar tampoco se podía. Muchos decían que nuestra cabeza era tan bonita, fina y delicada que no soportaría el peso del aprendizaje. O éramos tan frágiles que había que meternos dentro de la seguridad del hogar. Y de paso podíamos limpiarlo. Mucho tiempo nos cerraron en la nariz las puertas de las escuelas, pero descubrimos cómo colarnos. Aprendimos a aprender. Teníamos prohibido votar. ¿Qué íbamos a saber de cosas tan complicadas como la política? Y mucho menos pensar en gobernar. Prohibido. Fue entonces cuando algunas de nosotras tuvieron que salir a poner orden. Las llamaban revoltosas, ovejas descarriadas, sufragistas. En algún tiempo, en algún punto, hemos estado obligadas a ceder, a no mirar, a inclinar la cabeza. Se nos prohibió trabajar a cambio de un sueldo. Era mal visto, una locura. Nuestras manos eran muy torpes para levantar un martillo y nuestros dedos demasiado resbalosos para guardar las monedas. Pero llegó el día en que una de nosotras sujetó el bastón de mando con firmeza. Otra inventó una máquina para espiar marcianos. Aquella de allá nació con la cabeza llena de números primos. Nos han prohibido reír fuerte, hablar muy alto, ensuciarnos la ropa, trepar a la rama más alta, jugar canicas. Nos lo han prohibido, pero eso no significa que nunca lo hayamos hecho. Durante cientos de años evitaron que siguiéramos nuestros instintos. Nos obligaron a ser amorosas, delicadas, ajenas a la maldad del mundo. Si lo hacíamos de forma distinta, no servíamos como mujeres. Ser niña significaba valer menos, ser de segunda categoría. Pero ni las prohibiciones,
ni las obligaciones nos han impedido ser lo único que somos, personas. Y las personas no cabemos en un molde ni en una caja. Si nos obligan, nos rebelamos. Si nos lo prohíben, lo cuestionamos. Al final, lo único cierto es que las etiquetas solo estorban cuando se trata de buscar los verbos y los sustantivos que verdaderamente nos hacen felices. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. En nuestra cabecita y en nuestro corazón ha quedado. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos Familia y Escuela, con un tema que nos hará reflexionar sobre nosotras y sobre nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos en este domingo para seguir construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Hoy muy feliz porque estoy en compañía de la doctora Natalia Pinilla Cortés. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, máster en Investigación Social Interdisciplinaria y especialista en estudios feministas y de género. Natalia ha hecho varias contribuciones en el sector educativo para pensar en estos temas que muchas veces se creen tabús en la familia, que en la escuela van posicionándose poco a poco, pero es pensar en ese lugar que tienen los roles de género en la crianza de los niños, las niñas y los adolescentes. Bienvenidos a este espacio, a seguir aprendiendo y a seguir creciendo familia y escuela. Doctora Natalia, muchísimas gracias por estar en este espacio. Ruth, buenos días. Muchísimas gracias a ti por invitarme, queridísima. Bueno, Natalia, aprovechando este espacio, yo quisiera hacer un preámbulo con esas frases que comúnmente escuchamos en nuestra infancia, en nuestro trabajo como maestras, con las comunidades, en los diálogos con los padres de familia, con los cuidadores, que se nos dicen a veces y son esas frases que creo que enmarcan esos roles de género con los cuales hemos crecido. Yo recuerdo en mi contexto de amigos cuando le decían a algún niño, no llores que pareces una nena. Sí, Ruth, pensamos que esas frases solamente las escuchamos nosotras y nosotros en la casa y que son parte de la experiencia individual. Pero no te imaginas, cuando estamos en la escuela y ponemos el tema, digamos que se vuelve muy polémico y los estudiantes se tornan tremendamente participativos y participativas porque a la edad que sea ya lo han identificado. Entonces, parte de esas frases, en el patio del colegio yo alguna vez escuché que los compañeritos en un partido de fútbol le decían al arquero, oiga, tape bien, parece una mujer. Algo así. Mira, yo creo que la más tremenda que yo he oído fue hace unos años que hicimos una salida pedagógica y sabíamos que este estudiante se mareaba de camino y entonces a la siguiente le pedimos al papá que por favor le diera pues alguna pasta, algún remedio para que el niño no, pues no sufriera durante el trayecto y el papá me dijo que no, que eso era para niñas. De manera que esto nos abre un panorama bien fuerte, bien profundo en torno a los roles de género y a los sufrimientos, a los dolores, a unas violencias permitidas, ¿cierto? Frente a esas realidades y a las maneras, obviamente, que nos pone de cara a las maneras como estamos educando, como estamos acompañando y como estamos cuidando a nuestros niños, niñas y adolescentes, no solamente en la casa, en la escuela también, porque infortunadamente la escuela se nos convierte en ese espacio de reproducción. Mira que tú me haces recordar, ahorita en el intro
casualmente la lectura también tenía una frase, o bueno, muchas, ¿no? Nos han enseñado a guardar silencio, a estar calladas, pero las niñas calladitas se ven más bonitas, decía el texto que acompañaba este inicio del programa. Yo también recuerdo algunas, tomaba apuntes aquí, ¿qué haces jugando con niños? A las niñas, ¿no? ¿Qué haces jugando con niños? Esos juegos no son para niñas, debes ir a jugar con las niñas cuando, por ejemplo, se realizan las prácticas de fútbol. Ahorita veíamos, por ejemplo, en los Olímpicos, cómo todo ese despliegue de deportes donde ya las mujeres y los hombres tienen un espacio propio. Y bueno, yo celebro que en algunos deportes que hace muchos años no veíamos a las mujeres, ya las vemos incursionar porque, bueno, son sus gustos y sus preferencias Y sus habilidades, Ruth, y sus porque habilidades. finalmente esos roles final nos condenan casi a una limitación de habilidades en niños y niñas, ¿sí? Como que estás obligada, si eres niña, a que saltas lazo, a que bailas muy bien, ¿sí? Y Sí, eso lo vemos en la clase de educación física permanentemente. Cuando nosotros hacemos todo el estado del conocimiento de nuestras investigaciones en el campo de educación y en términos de género, nos encontramos que la mayoría, bueno, que una importante cantidad de investigaciones se centran en la educación física, precisamente por el uso del cuerpo, por las prácticas y las habilidades. Esta semana una niña de octavo me decía, profe, es que es muy duro que no me dejen jugar fútbol. Y le digo, Sarita, pero tú estás en el equipo de fútbol. Y me dice, sí, profe, pero aquí en el colegio. Cuando yo quiero jugar en la calle, no me dejan. Entonces, fíjense como que a veces nos cuesta mucho, todavía hay muchísimas resistencias para comprender que no hay espacios restrictivos para hombres y para mujeres y que finalmente eso conlleva a sufrimientos, a violencias, a discriminaciones, ¿cierto? A lo que hoy en día se conoce como bullying, por ejemplo, y que finalmente develan unas prácticas naturalizadas, dolorosas, violentas en contra de niños y niñas. sí, yo creo que en ese sentido, pues, y esas formas, Natalia, yo creo que determinan ese actuar, ese pensar, ese decir acerca de nosotros mismos, ¿no? A veces nosotros mismos nos enunciamos como que ese espacio no es para mí o tal vez esa actividad tampoco, ¿sí? Y nosotros mismos nos vamos enunciando. Bueno, con esta experiencia que tú tienes realmente de investigación, pero de una investigación también llevada a los contextos y aportar en esos contextos, Natalia, yo quisiera que desde tus saberes nos puedas decir por qué este tema de los roles de género es necesario, urgente asumirlo en la familia y en la escuela. Bueno, la familia y la escuela son instituciones tradicionales dentro de la construcción de nuestros marcos culturales. Digamos que esa estructura cultural que está por encima incluso de la familia y de la escuela, se ha encargado de hacer de estos unos espacios de reproducción, ¿sí? La familia tradicionalmente se ha concebido como el núcleo de la sociedad, digamos que esa es una concepción muy tradicional y sigue siendo cierta además, digamos que son las primeras organizaciones sociales y los primeros referentes de colectividad que tienen los niños y las niñas. Es decir, ahí reciben sus primeros, digamos, las bases sociales, culturales de lo que debe ser. Digamos que esos roles y estos hábitos de género es lo que debe ser, ¿sí? Entonces, la familia se convierte en ese lugar donde los niños y las niñas establecen sus cimientos sociales y culturales. ¿Sí? Lo que estamos haciendo en la familia, los niños sí o sí, y las niñas lo van a replicar en el colegio. Lo representan allí, ¿no? Lo materializan. Digamos que nosotras lo sabemos como maestras, sabemos que conocemos a los niños, conocemos la familia de los niños y las niñas a través de lo que están diciendo y lo que están haciendo, ¿no? Todo ese cúmulo de saberes culturales viene a jugársela, viene a materializarse en la escuela. Y la escuela, desde las más tempranas edades, desde la primera infancia, se está constituyendo también como esa reproducción, está haciendo ese diálogo de saberes, ese encuentro de muchas familias, ¿cierto? Donde se pone en diálogo la familia de Juanito, de Pepito, de Perenceja, ¿cierto?
Y cuando se establecen esos acuerdos, casi de manera invisible, es donde empieza a generarse, donde ese saber del otro empieza a ser mío. Los niños y las niñas empiezan a apropiar los saberes de las demás familias y los demás niños en la escuela. Entonces, primero la necesidad de que en las familias haya una apertura frente a los roles de género, ¿sí? Y frente a la concepción misma de familia, Ruth, porque tradicionalmente se nos ha enseñado una constitución de familia, pues digamos, heterosexual, ¿cierto? Donde está el papá, la mamá y los hijos y las hijas, porque por alguna razón se considera que hay familia cuando hay hijos, pero si falta alguno de los integrantes se considera una familia incompleta, ¿sí? Entonces, primero hay que entrar en apertura frente a la conformación de las familias. En Colombia, digamos que hay una cantidad impresionante de familias compuestas por una sola persona, por un solo adulto, digamos, por un solo adulto que está acompañando la práctica del cuidado y la orientación de crianza de los niños y las niñas. Eso es una familia, ¿sí? A veces, y digamos que es parte de la conversación que tenemos que dar, a veces pensamos que cuando la mamá está criando a su hijo sola o el papá está criando a su hijo solo, está en soledad. No es una familia, le falta algo, ¿cierto? Está en búsqueda de ese compañero o compañera que llega a complementar para conformar una familia. Entonces, primero, empezar a comprender que las familias están compuestas de manera diversa, ¿sí? Y eso en términos, para pensar que están conformadas de manera monoparental. Hay familias que están conformadas, y debemos saberlo también, lo sabemos por la escuela, que hay familias que están pensadas desde lo homoparental, ¿sí? Y también es una familia. La familia más que nada se debe comprender como un espacio de desarrollo y de crecimiento, ¿sí? Digamos, esa tradicionalidad donde se pensaba que iba una mujer y un hombre y se unían en nombre del amor y de unos vínculos sagrados, eh, con un fin esencial que era la procreación, digamos, muy en el orden de lo, pues digamos, de lo espiritual o de las directrices religiosas. Esa familia en este momento, digamos, ha sufrido unas grandes transformaciones, ¿sí? Ya ha cambiado de manera radical. Entonces debemos comprender que las organizaciones familiares son de decisión propia, ¿sí? Son de opción propia. Es decir, cuando un grupo de personas, una pareja, una mujer, un hombre solo deciden establecerse, acompañar a unos hijos, esa es la familia y está completa. Y la familia se debe entender muy en el orden del desarrollo humano, de las concepciones del desarrollo humano, desde como un lugar para el desarrollo, para el crecimiento individual y colectivo de la familia. Es decir, ese espacio donde yo encuentro confianza, seguridad, estabilidad, y de hecho así lo dice la ley, porque la ley, digamos que como lo sabemos, protege a los niños, sobre ellos recae el interés superior. La familia se concibe como un espacio de estabilidad, de amor y de seguridad, ¿sí? En ningún momento se nos dice debe ser un papá o una mamá, ¿cierto? Porque ya sabemos que eso ha sufrido transformaciones. ¿Y eso qué implica, Ruth? Que lo que tradicionalmente se entendía que hacía el hombre, que eran unas labores exclusivas de hombre, pues las está desempeñando probablemente una mujer y lo está haciendo bien, ¿sí? O probablemente en un hogar conformado por un hombre y su hijo o sus hijos lo está haciendo bien, sin pensar que hayan unas responsabilidades restrictivamente femeninas o masculinas, ¿sí? Y ahí nos sentamos ya a hablar particularmente de roles de género, que esa concepción tradicional de familia casi que relegaba los roles, las tareas, las funciones y el cuidado a unos roles que se limitaban a lo biológico. Existen unos roles biológicos, digamos, gestar, amamantar, pues son roles esencialmente femeninos, pero esas diferencias se deben zanjar desde lo cultural, desde la práctica, ¿sí? Mitigar la sobrecarga de una sola persona en la familia es parte de la tarea. Y entonces tú me dirás, bueno, pero eso ¿qué tiene que ver con los niños y las niñas? Porque es que finalmente ahí está el aprendizaje, ahí está todo, ¿sí? Eso que estamos aprendiendo. Mira, se han desarrollado, por ejemplo, investigaciones en torno a las prácticas educativas en esta época de pandemia.
Y una de las figuras que más fuerza ha tomado dentro de los imaginarios sociales de los niños y las niñas es la madre. Quiere decir que esos roles de género siguen siendo poderosos, siguen siendo permanentes dentro de los hogares. O sea, que quien está encargada del cuidado de los niños y las niñas sigue siendo la mamá. Entonces, eso nos habla mucho de lo que hay que transformar, porque es que, bueno, iniciamos hablando de eso grande, de ese marco general que abarca la familia y la escuela, pero es que ese marco general está lleno de tensiones entre ese orden tradicional establecido y ese orden que emerge, esas crestas nuevas culturales que están poniéndonos frente a nuevas realidades, entonces, que nos ponen sí o sí ante la necesidad de transformar. Esa es una de las que hay que transformar en el campo de la educación y del género, porque estamos viendo mamás que si bien se están acoplando a las prácticas, por ejemplo, de la pandemia, pues también se están acoplando a esa sobrecarga tradicional. Entonces, el llamado claramente es a que la familia se transforme en ese sentido y puedan emerger, pues digamos, apegos responsables, crianzas responsables, apegos más sanos, paternidades empoderadas, ¿por qué no? ¿Cierto? Y maternidades de pronto más tranquilas, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que las mamás en la casa están sufriendo las mismas prácticas complejas, duras, pesadas, que se habían configurado antes de la pandemia, las están transformando incluso a la virtualidad. Entonces vemos mamás con 2, 3 computadores porque están atendiendo la oficina, están atendiendo a la profesora, sí. Entonces el llamado, pues claramente es que la familia se ha transformado. Eso claramente tenemos que... Es una Sí, realidad en nuestra sociedad. sí, y lo sabemos, y además es necesario que se transforme, ¿sí? Que la familia se transforme habla precisamente de esas tensiones entre lo tradicional y lo emergente, ¿sí? Habla de eso, de que tenemos que sabernos acoplar, bueno, de todas esas necesidades que madres y padres tenemos al interior de un hogar. Ahora, listo. Sí, puede ser que sea un hogar monoparental. No quiere decir que tengamos necesariamente que cargar las mujeres con ay, yo estoy haciendo de mamá y de papá, o el papá diciendo, yo estoy haciendo de mamá y de papá. No, la labor de una persona, de un sujeto, porque es que hay que entenderlo así. La familia está compuesta de sujetos, algunos adultos y algunos niños y niñas, ¿cierto? Y además también tenemos que darles el lugar a los niños y a las niñas como sujetos de autonomía progresiva, ¿cierto? Ellos van ganando, además que esa es una práctica y es una observación riquísima de acompañar en la casa y en la escuela, por supuesto, de ver cómo se progresa en ese crecimiento. Entonces, perdóname, ahí está la familia y está la escuela en tanto acoge a esa multiplicidad de familias. O sea, pensemos entonces, pasemos de la complejidad familiar a la complejidad escolar, que es donde, exacto, que es cuando ya nosotros nos encontramos con 15, 20, 30, 40 sujetos y sujetas que vienen con un saber familiar, con un saber cultural y que convergen y que de alguna manera, porque eso lo sabemos también por la experiencia de haber sido estudiantes de escuela, que de alguna manera tienen que llegar a un acuerdo o a una estabilidad. A una armonía, pienso yo, empiezan a conjugarse saberes, sentires, una cantidad de creencias también que empiezan de alguna manera a mezclarse en allí, ¿cierto? A converger y deben llegar a una armonía. Y creo que ahí está un rol fundamental en el docente, ¿cierto? Sí, definitivamente, Ruth. Eso que tú me estás diciendo, me lo decían los niños y las niñas en el proyecto de investigación esta semana. Es que los profes tienen que saber, los profes tienen que identificar. Ellos y ellas todavía le dan un lugar, un rol protagónico al maestro y a la maestra. Y entonces saben que de alguna manera nosotros tenemos una función social bien particular en tanto la lucha contra la discriminación y contra la inequidad.
Bien, Natalia, yo pienso que ya hay varios aprendizajes, cómo movilizar el concepto de familia, cómo saber que este tema de los roles de género está latente en nuestras familias y en la escuela y en ese diálogo que podamos establecer, pues realmente nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes van a crecer en ese sentido, porque creo que también este tema nos llama a pensarnos diferente a no mantener unas tradiciones tal vez con las que hemos crecido y que probablemente tú hablabas de unos ambientes que no son sanos y probablemente esas tradiciones con las que hemos crecido hacen que esos ambientes no sean sanos y en ocasiones no sean seguros. Yo quisiera, hablando de todas estas tradiciones, ¿qué imaginarios sociales son necesarios desplazar para lograr esas paternidades y maternidades responsables y colaborativas, Natalia, de las que venimos hablando? Bueno, hay, digamos que hay algo que nosotros hemos identificado dentro de los estudios de género como un, ¿cómo decirlo? Como una de las transformaciones necesarias, Ujú. ¿sí? Como una mole ideológica, le llamo yo, y es el amor romántico. Sí, esa tradicionalidad que nos dice que las mujeres tenemos que ser rescatadas. Pues primero ya hablamos de una madre totalmente empoderada que además ha tenido que responderle a la oficina, al patrón, al jefe, al coordinador, a la profesora de inglés, bueno, en fin. Eh, o sea que puede con un montón de cosas. Y además de eso, ese amor romántico, el pensarse, y sobre todo estoy pensándome en los jóvenes de las escuelas, en esa tradicionalidad de los roles de género en que las mujeres siguen siendo princesas, ¿sí? Y los hombres están casi en la obligación de ser príncipes, entonces Y están caballeros. Sí, exacto. Además, porque tú lo has dicho, ese es un, digamos que es un discurso medieval, ¿sí? Ujú. Es decir, no solo medieval en términos históricos, sino estamos hablando de lo anquilosado del término mismo. Entonces, las mujeres así pensadas como princesas y el caballero es súper romántico, ¿cierto? Entonces, que se le arrodilla, le pide la mano y y además del hombre y del hombre desde muy joven edad, ¿cierto? El hombre como un depredador de amores, ¿sí? Que, al que se le da el permiso, ¿sí? El hombre que tiene la posibilidad de tener varias novias y es un perrazazo y entonces es súper popular. Eso se ve muchísimo en el Las colegio. frases también que acompañan eso, ¿no? Las frases cotidianas en las familias. Sí, hace unos meses dialogábamos también con el doctor Luis Miguel, que tú lo conoces y nos decía, ¿no? A la niña se le dice, estés aquí en la casa porque las niñas no salen, sí, si salen se les ve mal visto, pero el hombre sí váyase rápido, vaya, busque afuera, ¿cierto? Entonces, son esas cosas que tú vienes también connotando. Sí, sí, y las niñas y las jóvenes y los jóvenes lo reconocen, digamos, que ha sido de uno de los hallazgos importantes de las investigaciones, que nosotros pensamos que hablamos de los roles de género como adultos, pero los niños y las niñas les están viviendo en la escuela, ¿sí? Los niños pueden salir a la calle y eso, digamos que también tiene una explicación de corte histórico, porque se ha pensado que las mujeres estamos casi que condenadas a la privacidad del hogar. Y toda esa labor que estamos desempeñando en el hogar tendría que ser invisibilizada. Mientras que cuando un hombre se hace participativo en las labores de crianza, en el acompañamiento, en el cuidado, pues, uff, Es no, mal mejor visto, dicho, ¿no? Es mal visto. es muchísimo más Cogieron visibilizado. lo cogieron Bueno, de esa visto. es otra. Eso tiene muchísimo que ver con los roles sociales, ¿sí? Ujú. Eh, un hombre que está en la casa, bueno, para las mujeres es un galanazo, ¿cierto? No, es perfecto porque colabora, porque contribuye, porque lava la loza, porque es un adulto funcional. Pero para los amigos lo jodieron, ¿cierto? Lo sometieron. No, no, ese no era el que yo conocía. Ese no queda nada del amigo que yo tuve. Bueno, en fin. Y fíjate que esas frases realmente constituyen un discurso Ujú. y construyen imaginarios sociales tremendamente poderosos. Ahí esos imaginarios tradicionales como instituidos, como ya puestos, hacen parte de ese saber, precisamente. Entonces, y parece que nos hubieran puesto a reñir hombres y mujeres, fíjate, sobre la versión
del hombre que colabora en la casa. Entonces el que colabora no es el príncipe casado, ¿cierto? Y para los amigos, pues es el bobo sometido. Algo así. Sí, sí, sí. Y fíjate que eso viene del colegio, volviendo un poco a la escuela, ¿sí? Sobre los permisos que se les dan a los hombres. Los hombres entonces en la escuela pueden realizar trabajos de fuerza, trabajos competitivos, trabajos que tienen que ver con la inteligencia lógico formal, digamos que es el saber que se privilegia en los Las hombres. matemáticas, ¿no? Los hombres son buenos para las Exacto. matemáticas, las niñas dedíquense al arte, al lenguaje, a Claro, cosas así. Ruth, y es tan grave y tan profundo que podríamos ir a ver la composición de la población en las facultades. Eso se traduce en vocaciones. O sea, lo que te enseñan a ti en la familia y en la escuela se convierte en tu vocación. Entonces las mujeres estamos hechas para las labores de cuidado y profesionalizamos el cuidado. ¿Sí? Cuando hay un hombre en una facultad de educación, por ejemplo, y sobre todo en las carreras que tienen que ver con el cuidado de la infancia, es excepcional, así como cuando existen hombres en facultades de cuidado como las de enfermería. Entonces, fíjate lo profundo que es el problema. ¿Sí? Ujú. Lo que te enseñan a ti finalmente se materializa Ah, a través de tu vocación, de tu proyecto de vida. O sea, no es una tontería. No se queda en, ay, aprenda a cocinar, mijita, entonces, ¿cómo va a ser cuando se case? Que nos lo dijeron a todas. No se queda ahí, no se limita a eso. En la vida real, esto se traduce, se hace tangible en nuestros proyectos de vida, en pues nuestros vemos proyectos también, profesionales. Natalia, vemos también el caso cuando los chicos, terminado su bachillerato, van a escoger su carrera. O sea, hay estudiantes que dicen, yo quisiera escoger artes, pero no puedo porque pues eso es una carrera que a mi familia no le agrada. O sea, yo tengo que ser abogado, médico, sí, por tradiciones, pero también porque pues no puedo decir que quiero algo que vaya en cierta dirección porque pues está el caso de enfermería, tú lo pusiste muy bien, el caso de enfermería, no sabes que la enfermería es para mujeres, ¿sí? O otras carreras, puede ser las danzas, ¿cierto? Inclusive a veces, muchas veces el teatro, ¿no? Los chicos se ven ahí limitados porque dicen, pues es que me han construido ese imaginario que debo estudiar esas vocaciones que son, entre comillas, para mi género. Femeninas o masculinas. Y entonces, fíjate, Ruth, parte del problema. Si un hombre quiere estudiar enfermería, es marica, ¿cierto? Entonces, Pasa porque con ahí los está el licenciados fallo. en educación infantil a veces, Natalia, y Sí, ellos se enfrentan a los contextos laborales donde también no son recibidos, porque hay contextos laborales porque dicen, no, como los niños o los bebés con un hombre, ¿sí? Porque es el imaginario que tenemos de la maternidad ligada o del cuidado femenino a los niños, a los bebés. ¿Mm? exacto. Tú lo Allí has se ven dicho. todos esos ejemplos. Sí. Bueno, pero en ese sentido, ¿qué tenemos que empezar a transitar, Natalia? ¿Qué debemos empezar a reflexionar acerca de todos esos roles de género, marcando pautas muy tradicionales? ¿De qué se trata esto, ese cambio que debemos empezar a movilizar? ¿Tú cómo lo has hecho en tus comunidades y cómo podemos decirles aquí a las familias y a las escuelas que podemos empezar ese camino de construcción o de reconstrucción? Bueno, en comunidades, ¿qué he procurado hacer? Yo, pues tú lo mencionaste, yo soy licenciada en ciencias sociales, entonces digamos que lo que me gusta es ver casi de manera arqueológica el tema de los roles de género, es decir, estudiarlo con una perspectiva histórica, comprendiendo que vienen de una tradición cultural, ¿sí? Porque nosotros nacemos y estamos inmersos, es decir, yo no elegí pensar de tal o cual manera mujeres y hombres, nosotros estamos inmersos y fue lo que aprendimos. Estudiarlos desde la historia me parece central porque nos permite, entre muchas cosas, ver las transformaciones, precisamente en qué ha cambiado. Si nosotros vemos como
como yo he preferido, y es estudiar a la mujer más o menos desde el siglo XVIII-XIX, por allá en la colonia, donde, bueno, incluso identificar, como te digo, las tensiones y la tradicionalidad, la emergencia y la tensión, ¿sí? Que se conserva, y se conserva el hombre en la cocina huele a caca de gallina. Eso se conserva, ¿sí? Se conserva pensar que la mujer por ser madre o la mujer por estar casi, pues, digamos que dentro de los roles domésticos, eh, está desligada de la vida pública, ¿sí? Entonces, yo siento que en comunidad lo que hay que hacer es fortalecernos desde esos roles públicos y de participación, y ahí está lo político, porque es que de hecho, y tengo que decirlo, Ruth, una de la premisa fundamental del feminismo es esa, lo personal es político, ¿sí? Ujú. Y digamos que esa mirada crítica, aguda que hacemos desde a nuestros roles personales, a eso muy personal que está pasando en nuestras vidas, esa es la transformación, ¿sí? Identificar relaciones de poder desproporcionadas. Ahora, una de las alternativas, además de esa mirada crítica que estamos proponiendo, es el trabajar desde la responsabilidad afectiva, ¿sí? Sí, sí, Llevar. ese era un tema que tú me habías comentado y quería preguntarte, ¿no? Porque es el pensar el rol de género, pero de esa responsabilidad afectiva que tenemos cada uno, ¿cierto? Para con nosotros mismos, pero también con los demás. ¿De qué se trata esa responsabilidad afectiva? Bueno, pues es asumir las relaciones. A propósito de las relaciones, perdón, de la responsabilidad afectiva, pues digamos que los escenarios más próximos, los escenarios inmediatos en donde la podríamos aplicar o donde se pueden aplicar, es desde las relaciones sexoafectivas. Y digamos que estamos olvidando de alguna manera que los niños y las niñas, y es una crítica a la educación sexual, los Ujú. niños y las niñas se enamoran, sienten. Es decir, para establecer relaciones sexuales, en muchísimas ocasiones todavía están guiándose por lo afectivo, por lo sentimental, y digamos que no está mal, claro que no. Pero a propósito de deconstruir ese amor romántico, pues ojalá pudiéramos empoderar un poco esa responsabilidad afectiva, ¿cierto? Que implica pues relaciones sinceras, relaciones abiertas, en las que yo asumo un compromiso. Esto no tiene que ver con que se casen o no a los 15 o 16 años, claro que no, pero que se reconozca al otro y a la otra o a las otras, porque estamos pensando en las relaciones de los jóvenes, como sujetos de sentir, como sujetos de afectividad, como sujetos de placer desde la sexualidad, como sujetos empoderados y empoderadas. ¿A qué voy? Y es un poco a acabar con esos depredadores afectivos, ¿cierto? No tenemos nada. Ah, pero mira, es que no tenemos nada. ¿Sí? Siempre hay un grado de responsabilidad cuando establecemos una relación, siempre. Entonces, por eso te decía, es un poco una crítica a la relación, a la educación sexual, y es acompañarnos afectivamente de los vínculos que establecemos con otros y otras. Sí, por eso te decía, nuestro entorno más inmediato puede llegar a ser las personas con las que establecemos vínculos sexoafectivos, pero puede extenderse a la familia, puede extenderse a las amistades en general, ¿sí? Porque es que pensarnos desde esa responsabilidad afectiva tiene unas implicaciones y es, como te digo, reconocer en el otro la sensibilidad, la expectativa que tiene de mí o de otra persona con la que establece una relación. Por eso es muy necesario afianzar esos vínculos de confianza y de comunicación, porque no estamos diciendo pues que los jóvenes tengan que esperar a los 18 o 20 años para establecer una vida sexual. Sabemos que ya no fue, ¿sí? Lo que es el llamado en ese momento es establecer unos vínculos de confianza, de relacionamiento, de sinceridad, de reconocimiento del otro y de la otra. Y eso implica muchísima participación, ya no solamente de los profes, sino de los padres, los madres y Mira, los adultos, exacto, la familia, ahí entra la familia, ¿sí? En Colombia, bueno, en general en la región, en América Latina y el Caribe, los niños y las niñas tienen sus primeras nociones de sexualidad gracias a la pornografía.
¿sí? Que distorsiona los cuerpos, la Totalmente. realidad, la práctica, ¿sí? Y fíjate que sobre ese derrotero esa es la expectativa que tienen de una relación sexual. Ujú. Entonces, y bueno, ¿y cómo conocen la pornografía? Pues por los amigos, por sus congéneres, ¿sí? Por los grupos, pues, por lo que sea, están absolutamente expuestos al consumo pornográfico e incluso a, a productos de consumo cultural que distorsionan la mirada del otro y de la otra, ¿sí? Nos hacen necesariamente comprender a los demás como objetos de placer, como objetos de mi placer, ¿sí? Porque esa es una de las premisas también del amor romántico, y es comprender al otro como una propiedad, es mío, ¿sí? Como todas las canciones que no sabemos, es mío, yo soy suya, no sé qué. Entonces, precisamente abolir esas relaciones de sometimiento y vivir en relaciones de tranquilidad y de reconocimiento. Tú eres Ruth y tienes tu proyecto de vida y tienes tu sensibilidad y tienes tu familia. Yo no tengo por qué hacerte pelear con tu familia, estoy hablando en contextos escolares. Ahora, yo soy Natalia, no tengo por qué depredar muchachitos o muchachitas en términos afectivos o sexuales, porque tengo que hallarme, Ujú. ¿sí? Esto no quiere decir que haya que moralizarse la práctica sexual, sino que orientarse. Y mira que yo creo que aquí el llamado que tú nos haces es claro, Natalia, y es frente a ese lugar de la familia en hablar con los hijos, en que hablemos con nuestros hijos de muchos temas que en ocasiones parece que se los dejamos a otros, ¿sí? Y cuando vienen de pronto consecuencias frente a esas situaciones, caemos en cuenta que debimos ser los responsables de hablar de esos temas. Hablo pues de la parte de la sexualidad, pero también de ese ambiente de confianza, de que mi hijo o mi hija se acerque a decirme sus inquietudes frente a sus relaciones con los otros, frente a cómo ve, cómo se ve a sí mismo y cómo ve a los otros, ¿cierto? Porque probablemente esperamos que otros cumplan esas funciones, ¿sí? A veces, bueno, el papel en la escuela, que quizás nosotros allí tenemos también una voz que decir, ¿cierto? Pero también es cómo como familia vamos asumiendo ese poder dialogar con nuestros hijos acerca de temas que debemos hacerlos allí. Claro, están los amigos, sus pares con quienes dialogarán y aprenderán algunas cosas, pero hay algunas cosas que desde la confianza de la familia se pueden fortalecer en cada uno de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes, creería yo. Claro, y es que además, Ruth, digamos que para que un niño, una niña, un joven a los 17, 18 años, a los 16 o a los 14, tenga este tipo de conversaciones con los integrantes de su familia, pues digamos que hay un camino muy largo que antecede esa confianza, Desde la ¿cierto? infancia. Exacto, no, digamos que no tiene que ser, dime qué sientes, qué piensas, no, de ninguna manera. Digamos que ese establecimiento de los vínculos seguramente que va desde la más tierna infancia, ¿sí? El hecho de Totalmente de acercarnos, acuerdo. exacto, el hecho de acercarnos, de hablar abiertamente, porque digamos que esa es una falla que noto en los padres y madres de familia que están exigiéndole al colegio que le orienten ese tipo de cosas, de asuntos a los niños y a las niñas. Entonces, el colegio lo que hace, digamos que en general, y si tú te pones a leer la normativa, pues en general es como a fortalecer ese conocimiento, si acaso biológico, genital, endocrinológico, anticonceptivo, pero es importante que los jóvenes tengan un lugar de acogimiento, de apertura, donde se les reconozca que además de todo eso, de ese cuerpo biológico, eh, pues digamos que son un cúmulo de sentires, ¿sí? Y probablemente esta falta de acompañamiento la han sufrido más los hombres que las mujeres, ¿sí? Porque a los niños se les dijo que no podían sufrir, que los hombres no se enamoran, que los hombres no sufren por amor, que usted tiene que levantarse muchachitas, pero mejor dicho, a toda velocidad, que además que hay una diferencia muy grande entre lo que los adultos concebimos por vida sexual en jóvenes
varones que en jóvenes mujeres, ¿sí? Los niños en los niños hay apertura, en los niños hay afán, un afán de iniciación tremendo, en las niñas una conservación que incluso ellas no entienden por qué, o no entienden por qué me están cuidando tanto, cuál es la necesidad, si yo solamente quiero salir con mis amigas, ¿sí? En muchísimas ocasiones. Entonces, esas orientaciones tan puntuales sí deben venir de la familia y están absolutamente ligadas, el acompañar esa compañía del papá y la mamá, todo esto que hablamos desde la arqueología de la familia, ellos y ellas lo transitan perfectamente, ¿sí? Y lo entienden, Claro. las composiciones de la familia. Parece que a veces quienes nos quedamos en la comprensión fuéramos los adultos. Y mira que pienso que también pasa algo y es a través del ejemplo. O sea, a través de las situaciones cotidianas que vivimos en casa, pues esos roles de género se van como afianzando en cada uno de nuestros jóvenes y de nuestros niños. El ejemplo, lo que ven, el desarrollo de su mamá, de su papá o bueno, de la familia con quien ellos estén, ¿cierto? Pero esa seguridad y esa confianza también está allí en ese ejemplo que ellos ven, ¿no? Claro, y es que la familia es un asunto mucho más complejo de lo que se cree. No es que dos personas se unieron y entonces es sagrado matrimonio, porque a veces nos enseñan eso, sino que es una compaginación, realmente es una compenetración, que haya un acuerdo entre las personas que están acompañando la crianza de los niños y las niñas. ¿Sí? No puede ser que alguien vaya por un lado y por el otro, pero se le exija lo mismo al niño, porque eso es, Ujú, ujú. en el mismo discurso, fíjate cómo se oye. Imposible. Sí, Si yo sí. pido una cosa y el otro pide otra, pues entonces va a haber por aquí algún terreno muy pantanoso en el medio. Entonces, la intención de las familias, que como lo decíamos, está compuesta de una manera diversa, ¿sí? De repente a muchas mujeres, para muchas mujeres es más funcional el acompañamiento de la red de apoyo de la familia extendida, eso es más familia, ¿cierto? Esa puede ser una Sí. familia más cercana. Entonces, lo que a veces la familia es esa familia, como sea que esté constituida, pues tener claridad en lo que se le va a enseñar y en lo que se le va a pedir a los niños y a las niñas. Y eso es responsabilidad afectiva y son apegos seguros, ¿sí? Son espacios, son ambientes de seguridad y de desarrollo efectivo para los niños y las niñas. ¿Cómo apoyar, Natalia, esa transformación con respecto a los roles de género como padres, maestros y cuidadores? O sea, cómo ir en ese camino poco a poco, cómo desde la escuela, cómo desde la propia familia. ¿Tú qué podrías decirnos allí? ¿Qué sugerencias le podemos dar en este espacio a las familias para poder entrar en esa conversación? Bueno, pues lo primero, fíjate, partamos de donde arrancamos nosotras. Hay que abolir del lenguaje estas frases, Estas frases, sí. ¿sí? No. El llanto es absolutamente natural en los seres humanos sentipensantes. Absolutamente. ¿Quieres llorar, hijo? Ok, llora. Yo creo que lo que hay que hacer es aprender a identificar las emociones, Ru. Sí, que es un acompañamiento totalmente afectivo. Ujú. ¿Sí? ¿Qué sientes y por qué lo sientes? ¿Cómo lo vamos a solucionar acá? Eso se hace con los niños de 2 años, de 1 año. ¿Qué sientes, hijo? ¿Qué Empezar sientes? a gestionar esas emociones y a Ujú. identificarlas. Sí, y exacto, que niños y niñas que se convierten en varones y en mujeres sean capaces de, pues de darse a eso, ¿sí? De decir, lo siento, me duele, es rabia, es miedo, bueno, esa es una parte, creo que se hace muy en la familia, ¿sí? El acompañamiento de la emoción y del sentimiento. Abolir del lenguaje es esencial. Las escuelas lo que tenemos que hacer es, pues, digamos, identificar cuáles de nuestras prácticas siguen resistiéndose al cambio. Además que resistirse al cambio a esta altura, Ruth, yo ya lo siento como una negación de la realidad. Sí, porque los niños, los muchachos se ríen es de uno. ¿Qué está haciendo? Porque eso me decían los estudiantes de 11 la otra vez, ¿por qué, profe, me está entregando las pelotas, los balones? Sí, o sea, ¿por qué? Si yo quiero es jugar aro y lazo, decía un niño, yo quiero es
con un lazo, con un aro. Así como acabar con eso, y es difícil, por eso la tarea en sí misma es difícil, acabar con esos roles tradicionales, ¿sí? Que los niños no aprenden a cocinar porque parecen unas niñas, no, es que una persona tiene que cocinar porque es autónoma, ¿sí? Es así de sencillo. Ahorita me hace recordar una frase que escuchaba a un niño que iba a participar en una danza y pues tenía la habilidad, ¿cierto? Y entonces la maestra le estaba diciendo cómo debía, pues cómo era su traje, ¿no? Para participar en la danza. Y el niño después de ensayar mucho, le dice a la maestra, yo creo que yo no voy a bailar, profe. Entonces, pero ¿por qué no vas a bailar si lo haces excelente? Es que a mi papá no le gusta que yo participe en esos bailes. Es que eso es como para las mujeres y era un niño que tenía la habilidad absoluta, pero él ya cuando le dijeron del traje, él decía, no, 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 yo no voy a participar en el baile. Y es tal vez ese ejemplo que tú dices, ¿no? El maestro que le entrega los balones a los hombres, los aros y los lazos y de pronto otros objetos deportivos a las niñas, porque empezamos a clasificar, ¿no? Hacemos esas clasificaciones. Sí, sí, Ruth, y además que, digamos, los estudios lo demuestran, por eso te digo, la escuela, incluso hace un tiempo leímos en un estudio de una cartografía escolar cuál era el uso que se le daba al patio, ¿sí? Y Ujú. probablemente sea muy familiar para ti esto que te voy a mencionar, y es que los niños ocupan la cancha, ¿sí? Y las niñas, ¿dónde nos hacemos, Ruth? Las banquitas, porque ellas solo Ok, están al observando. borde, en la margen, Sí, ¿sí? sí. Entonces, la escuela tiene mucho, mucho que hacer, sí, la transformación del lenguaje mismo, y para hilar mucho más fino, irnos más profundo, los contenidos mismos. El género nunca se estudia en la escuela, el género no está dentro de los lineamientos curriculares, siendo una categoría de análisis de las ciencias sociales, por ejemplo. Bien, Natalia, creo que aquí aprendizajes, inquietudes y reflexiones con tu conversación, que es de un tema polémico, que nos causa polémica en los escenarios escolares y familiares, pero que nos damos cuenta que es un tema para trabajar en estos contextos. Yo quisiera que nos dieras un mensaje, primero hoy dedicado a los niños, a las niñas y a los adolescentes, frente a ese tema de poder ir transitando en nuevos diálogos, en nuevas frases y expresiones y quizás abolir algunas con las que han crecido. Bueno, pues los mensajes siempre cariñosos de comprensión, de apertura para los niños y las niñas. No hay ninguna barrera para ser lo que son, ¿sí? Para vivir en libertad, en alegría, en el juego, en el baile, en la danza, en esos roles que les parecen muy complicados, ¿no? Pues ahí están ustedes para acabar con esas barreras, para enseñarnos a nosotros. Yo les diría a los niños y a las niñas que todo el tiempo nos están enseñando, y eso no les decimos, pareciera que fuera un secreto de adultos, pero no. Todo el tiempo nos están enseñando a acabar con esas barreras. Muchas gracias. Y bueno, a esa niña que no la dejan jugar fútbol, pues mi linda, seguramente que lo haces muy bien, inténtalo, si te queda gustando perfecto, y si no también jugaste y era lo importante. Y a ese niño que le dijeron que no podía llorar, esa vez que tenía muchas ganas de llorar, pues tienes derecho de llorar y tienes la necesidad de llorar. Entonces, Ruth, gracias. Muchísimas gracias. Y a las familias, Natalia, a los adultos, digamos que cuando hablo de familia, hablemos también de esa familia escolar que se forma. A los adultos, ¿qué mensaje nos dejas? Bueno, pues como mencionabas, empezar a mirar hacia adentro. Yo creo que es lo primero. A los hombres, una tarea bien difícil, lo sabemos, y es revisar ese lugar de privilegio, ¿sí? Y empezar a participar, a empoderarse de esa labor familiar, de esa labor de paternar, que es entrañable. O sea, acompañar a los niños y a las niñas no tiene comparación. Ese cuidado del sujeto, ese cariño que implica el cuidado, pues hay que darse a la tarea. Entonces, esencialmente eso, Ruth, Y a los que mirar lo para adentro. asumieron, a los que lo asumieron, que lo sigan haciendo. Sí, que este camino es muy largo. Bien.
Natalia, mil gracias por estar con nosotros compartiendo este espacio de crecimiento para la familia y la escuela. Con tus saberes te animamos a seguir en esas búsquedas, en esos proyectos y bueno, a vivir esta posibilidad de aportar a los contextos familiares y escolares. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Ruth, muchísimas gracias y pues aquí está. Un abrazo muy, muy grande. Gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias.